versículo 12. Juan 12, 12. Y la mayoría de nuestras Biblias dice la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. Le hemos puesto como tema a nuestro mensaje la entrada triunfal del Rey. La entrada triunfal del Rey. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y les resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Padre, gracias por este privilegio que nos das una vez más de compartir tu palabra. Aplícala con poder en cada corazón. Y Padre, te ruego que tu nombre sea exaltado en medio de esta predicación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es uno de los únicos tres eventos que los cuatro evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tratan en sus páginas. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas y Juan nos hablan de la llegada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús había llegado en un burrito, en un hijo de asna que nunca había sido montado. John MacArthur, cuando habla de estos versículos, tituló su enseñanza La falsa coronación del rey verdadero. Jesús es rey. Jesús es rey, aunque mucha gente se niegue a reconocer su reinado. Y en esta semana que comienza hoy, hace 2000 años, comenzaron los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Hermanos, la muerte de Jesús dividió la historia. Por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo. La muerte de Cristo es la gran división entre el cielo y la tierra. La muerte de Cristo es la gran división entre el cielo y el infierno. La muerte de Cristo nos confronta a todos. No hay un ser humano que no sea confrontado con la cruz. Me gusta mucho como este mismo escritor Juan, allá en Apocalipsis 20, él dice que vio muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Porque la cruz de Cristo es el gran nivelador. Todos somos iguales ante la cruz. No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. No importa si eres
antropólogo, médico, si eres policía o eres prostituta, no importa quiénes seamos, delante de la cruz todos estamos nivelados. Somos pecadores, necesitamos desesperadamente un Salvador para no enfrentar en aquel día el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Necesitamos a Cristo y la cruz es el testimonio de esa necesidad. Necesitamos a Cristo. Aunque muchos, como alguien dijo, todos somos miserables pecadores. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta de su miseria. Y otro dijo, todos somos inválidos espirituales. Y otro dijo, todos estamos en bancarrota espiritual. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta. Pero todos necesitamos a Cristo. Una tercera parte de los 4 evangelios nos hablan de esta última semana. Una tercera parte de los 4 evangelios. Solo el evangelio de Juan dedica la mitad de su evangelio. Juan dedica la mitad de su evangelio a hablarnos de esta semana. La primera mitad la dedica a los siguientes 3 años y pico, pero le dedica la mitad de su evangelio a esta semana. Ahora Jesús, dice el versículo 12, el siguiente día después de qué? Bueno, el siguiente día después de que María, la hermana de Marta y de Lázaro, unge sus pies. Jesús pasó por Betania, la aldea que estaba cercana a Jerusalén, y allá sus pies son ungidos por María, preparándolo para la sepultura que sería unos días después. Antes de eso, vemos como había un complot para matar a Lázaro. Lázaro se había vuelto uno de los más buscados en Jerusalén. Me imagino que estaban en el top 10 de los más buscados del FBI de Jerusalén de la época, por el simple delito de que él había sido resucitado por Cristo. Escuche bien, si usted cree que la gente se va a salvar por los milagros, lea el Evangelio de Juan, lea los Evangelios. Jesús durante todo su ministerio sanó enfermos, levantó muertos, libertó endemoniados, multiplicó los panes, calmó la tempestad, y mientras más milagros hacía, la gente más se enfurecía contra él. Así que los milagros nos salvan. Los milagros fueron una expresión del poder ilimitado de Cristo. Él es Dios. Ahora, los primeros versículos de este texto nos habla de cómo Jesús fue recibido. Dice, al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Era la forma común de recibir a un rey cuando iba a ser coronado. Si no, vea la historia de Jehú, por allá por Segunda de Reyes, si mi memoria no me falla. Él fue recibido con ramas de palma y con mantos. Lo ponían en el camino. En el día de hoy es un bandereo, todo es con banderas y pancartas. Pero en esa época eran palmeras. No estaba desarrollado el arte de los letreros y las banderas todavía. Así que Jesús fue recibido como un rey. El problema de ese recibimiento es que ellos recibían a un rey que no conocían. Ellos esperaban a alguien que los libertara de una vez por todas del Imperio Romano. Ellos ya no querían ser gobernados por Roma. Ellos esperaban a un Mesías que viniera a resolver sus problemas políticos, sus problemas económicos. Ellos esperaban a esa clase de Mesías, a esa clase de rey. Y por eso ellos clamaban, dice el versículo 13, Hosanna. La palabra Hosanna significa sálvanos, Rey, ahora. Sálvanos, Rey, ahora. Eso significa la palabra Hosanna. Y le agregaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
el libro de los Salmos, Salmo 118, aparece esta frase. Y lo cantaban durante el día de la Pascua. Cada día de Pascua de cada año, durante muchos años, ellos cantaban estas palabras. Ellos decían: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta vez ellos le cantaban a Jesús. Ellos le cantaban a Jesús. Ahora, piensen esto. No fue una actividad cualquiera. Los expertos, historiadores de la época decían, y ellos calculaban por el número de corderos que se mataban ese año. Ellos calcularon que en ese año cerca de 2 millones de personas visitaron a Jerusalén. 2 millones de personas visitaban a Jerusalén. Y las grandes multitudes seguían a Jesús. Los otros evangelios, tanto Marcos como Lucas, nos hablan de cómo grandes multitudes aplaudían, vitoreaban y seguían a Jesús. Si pudiéramos meternos en la máquina del tiempo, veríamos tal vez los reporteros de CNN reportando cómo coronarían a Jesús como rey. Todo parecía que Jesús iba a ser coronado como rey. Y sin lugar a dudas, si él se hubiera propuesto hacerlo, lo hubiera logrado, sin usar su divinidad. Él acababa de cerrar prácticamente su ministerio terrenal, resucitando de los muertos a Lázaro, después de su cadáver estar descompuesto. Él había mostrado que era Dios. Él había mostrado su poder. Ahora, la segunda parte de este texto nos habla de la grandeza y la humildad de Jesús. Grandeza y humildad. Miren lo que dice el versículo 14. Y halló Jesús un asnillo, o sea, un pequeño asno, un burrito. Sí, porque para muchos que de habla inglés, asnillo sería como un anillo, pero no, es un asno pequeño. Y montó sobre él, como está escrito. Está escrito: no temas. Está escrito en Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora entienda esto. Jesús llegó a Jerusalén no para tomar el trono. Él no fue a Jerusalén a subir al trono, él fue a Jerusalén a subir a la cruz. Él fue en un asno. Cuando un rey iba a la guerra o iba a ser coronado, era montado en un caballo. Es por eso que él regresa y dice Apocalipsis que él viene en un caballo blanco. Y que él va a someter y va a destruir sus enemigos. Pero aquí él no fue a eso, él fue simplemente no a subir al trono, sino a subir a la cruz. Él iba a poner su vida en rescate por muchos. Dice Marcos 11, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, el Evangelio de Mateo nos relata cómo ellos encontraron este asno. Y no voy a entrar en ese detalle. El Señor le dijo: ve a tal casa y tú vas a encontrar un asno amarrado en la puerta de afuera, en la parte de afuera de la casa, en el patio exterior.
Y si alguien te pregunta, ¿por qué tú tomas el burro? Dile que el Señor lo mandó a buscar. Usted se imagina que mañana vaya alguien frente a su casa y usted lo encuentre tratando de abrir su carro y que usted le pregunte, ¿y qué usted hace en mi carro? Oh, el Señor lo mandó a buscar. Me gusta mucho lo que dice el pastor Sujel Michelén. Él dice, es que Dios conoce todos los burros y la ubicación de todos los burros. Y después dice, y además Él conoce los dueños de todos los burros. Él los conoce. Él conoce exactamente cada cosa porque Él es todopoderoso, omnisciente, soberano. Él tiene poder y control sobre todo el vasto e inconmensurable universo. Él es Dios. Ahora, ellos aclamaban al rey, pero lo aclamaban con motivaciones equivocadas. Ese es el gran problema. Ellos aclamaban al rey, pero lo aclamaban por motivaciones torcidas. Yo te preguntaría, y es una pregunta que yo me hago, porque no está mal emocionarse en la alabanza, es buenísimo, yo lloro en medio de la alabanza, yo quiero tirarme al piso a llorar y a veces lo hago, pero realmente la emoción de tu alabanza compagina con tu humillación delante de ese rey. Tú le cantas alabanzas al rey, como dice una hermosa alabanza. Tú le cantas alabanzas al rey al domingo, pero de lunes a sábado tú cantas, pero sigo siendo el rey. Ellos querían un rey que les resolviera sus problemas aquí y ahora. Ellos querían un rey que les resolviera sus problemas económicos. Ellos querían el rey que multiplicaba los panes, sándwiches de pescado gratis. Ellos querían un sanador. Ellos querían uno que lo libertara de sus demonios. Jesucristo es mucho más que eso. Es mucho más que un sanador, es mucho más que uno que liberta de demonios, es mucho más, Él es Dios. Y muchas veces no nos detenemos a pensar cuando decimos Cristo es mi Señor. Y no nos detenemos a pensar. Decir Cristo es mi Señor, es decir, yo soy su esclavo y Él es mi dueño. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga que haga. Yo soy simplemente un siervo de Él. Jesús vino a vivir una vida perfecta, la vida que tú y yo no podemos vivir. Él desde que nació hasta que murió fue perfecto en todo. No hubo engaño en su boca, no hubo pecado en Él. Cuando lo maldecían, Él respondía con bendición. Nosotros somos así. El único hombre, el único ser humano que pudo cumplir a cabalidad la ley, los requisitos de la ley, fue Jesús. Y Él vino a vivir esa vida perfecta para que al nosotros rendirnos a Él, su justicia perfecta sea imputada a nuestra cuenta. Ellos querían un rey que les resolviera sus problemas, no uno que le viniera a sustituir en la cruz. Es por eso que usted ve que ellos le aclaman el domingo de Ramos, como le llaman, pero el viernes ellos están clamando crucifíquenle. Días después, 4 o 5 días después, ellos están clamando a viva voz, crucifíquenle, suelten a Barrabás. Jesús vino a enseñarnos una vida perfecta.
y luego murió la muerte que tú y yo merecíamos, fue el que nos sustituyó en la cruz. Ese Jesús que nació en un pesebre, mugroso, sucio, rodeado de animales. No se parece a los pesebres que se hacen en Navidad, esos son muy bonitos. Dice que un nacimiento, pero eso no hiede. Eso no hiede. Eso es una caricatura barata de lo que fue el pesebre de Jesús. Como alguien dijo, Jesús muchas veces cruzó el mar de Galilea en barcas prestadas. Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Jesús, incluso la cruz que usó Jesús era la que estaba reservada para Barrabás. E incluso la tumba donde fue sepultado Jesús era una tumba ajena. ¿Usted está entendiendo? Ese es nuestro rey. Ahora, en los versículos siguientes, dice que los discípulos no entendieron estas cosas al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. De hecho, este fue el gran detonante para que los enemigos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos se unieron contra Jesús. Ellos todos eran enemigos, pero encontraron un punto común: Jesús. ¿Usted está entendiendo? Mire, los fariseos no se llevaban bien con los saduceos, tenían creencias diferentes. Los herodianos, los del partido herodiano, era como un partido político. Romanos, ellos no querían saber uno de otro. Todos se pusieron de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo y a una querían la muerte de Jesús. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén evidenció también la tristeza del maestro, la tristeza del rey al ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 19. Dice así, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y si leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesús lloró con llanto audible, porque la gente estaba esperando a alguien que les resolviera problemas. La gente no quería a Dios, la gente no quería saber del Mesías. Es por eso que 40 años después, el general Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente durante la fiesta de la Pascua.
y durante meses impidieron que entrara comida. Y dice la historia que se agravó a tal punto la crisis, porque la palabra sitiar es rodear, no entra nada ni sale nada, que la gente se comía, sancochaba las correas y los zapatos y se los comía. Y en el año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron a la ciudad, derribaron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Los cálculos son que mataron 1 millón de judíos y los que quedaron vivos fueron tomados como esclavos porque rechazaron al rey. Hermanos, rechazar el señorío de Cristo trae consecuencias nefastas, terribles, trágicas. Pasarse la vida rechazando a Cristo y viviendo a mi manera nos va a traer consecuencias trágicas y al final una eternidad de tormento. Hermano, hay gente que aún se pasan la vida en la iglesia y se la pasan peleando con el rey. Se pasan la vida en la iglesia y levantan las manos y lloran, pero resisten la voluntad de Dios. Eso es terrible. Podemos ser emocionalmente activos en la alabanza, pero a la vez tener un corazón duro y resistirnos a Dios. Hermano, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser como el burrito en el cual se transportó Jesús. Porque alguien dijo, en el mejor de los casos, en el mejor de nuestro, podríamos decir, en el mejor de nuestro estado espiritual, eso es lo que somos. Pequeños burritos donde el Señor se transporta. Que el Señor nos ayude, como dice Filipenses capítulo 2, y con esto quiero terminar. Busque por favor Filipenses capítulo 2. Haya pues, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El solo hecho de él nacer como hombre, el solo hecho de él encarnarse, era suficiente humillación. Él dejó la adoración que le llevaban millares y millares, millones de ángeles le adoraban. Pero él dice Pablo a los filipenses, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Note que usa la palabra todo, toda lengua lo confesará, todas rodillas se doblarán. Hermano, hermana, humillémonos de verdad ante el Señor. Pidámosle al Señor. Yo le voy a decir muchas veces cuál es mi oración. Muchas veces yo le digo: Señor, hazme más humilde, pero ten misericordia de mí. Hazme más humilde, pero ten misericordia de mí. Porque Dios tiene todas las herramientas como humillarte. Hermanos, no quiero predicar un mensaje de miedo, pero ¿cuántos de ustedes han estado en el cuarto de emergencia de un hospital? Usted quiere algo más humillante, sobre todo para un hombre, que le pongan una minifalda, un vestidito por aquí, que a usted le hagan quitar la ropa y le pongan un vestidito por aquí. Mire, para mí eso es humillante. Es humillante. Para mí es una vergüenza grande. Yo recuerdo la primera vez que una enfermera me dijo, yo creo que yo andaba con Milka, no sé cuál de mis hijos, bájese el pantalón. Y digo, ¿yo? No, usted me da un frasco de pastillas, yo me lo bebo aquí mío, pero yo mi pantalón no me lo bajo. Hermano, Dios tiene toda la forma de cómo humillarnos. Clamemos a Dios por misericordia. Humillémonos ante Él. Porque toda lengua confesará a Cristo como Señor. Los ateos, los que dicen que no creen en Dios, pero ellos saben que Dios existe. Porque si no supieran que Dios existe, no lo odiaran. La gente que está en alto nivel, toda la creación se postrará ante Cristo, hermano. Cuando la Biblia lo establece en tantas y tantas oportunidades, con una sola es suficiente, pero lo dice tantas veces. La creación se doblará sus rodillas ante el Señor y toda lengua le confesará. ¿Cuál es mi exhortación en esta noche? Rinde lo que queda de ti. Lo que queda de ti. No sé, yo no conozco apenas mi corazón. Y sé que tengo que rendir muchas cosas. Estamos en la misma lucha. Rinde lo que queda de ti. Lo que queda sin rendir. Esas áreas de tu vida que tú dices, bueno, yo amo al Señor, pero Dios sabe que yo tengo ¿verdad? En el edificio de apartamentos de mi vida, yo tengo este pequeño apartamento donde Dios no puede entrar. Aleluya. En esta noche entrégale las llaves al Señor y dile, Señor, te abro aún este rincón para que entres. Yo no sé cuál será, yo no sé qué será. El Señor quiere que realmente seamos siervos y el ser nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Hermano, hermana, hoy que celebramos la llegada del Rey a Jerusalén,
Permítele reinar en tu vida. Permítele sentarse en el trono de tu corazón. Con Cristo o es todo o es nada. Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. C.S. Lewis, y yo he repetido esto muchas veces, pero es oportuno decirlo. Él dice: solo tiene dos alternativas: o creer que él está endemoniado, que es un loco, y apedrearlo, o reconocerlo como rey y postrarte a sus pies. Hermano, él es el rey. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. El universo es de Él. Rindámonos de todo corazón. De una vez y por todas, no pelees con el Señor, ríndete. Ven a Él en arrepentimiento y en fe. Y Él perdonará todos tus pecados. Él te dará vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque una vez más nos permites traer tu palabra. Oh Señor, tu palabra es un manantial. Oh Padre, gracias. Permite, Padre, que tu palabra sea aplicada con poder en cada vida en esta noche. Sabemos que ella no vuelve vacía. Es tu promesa de Isaías 55. Gracias te damos. Bendice mis hermanos, bendice nuestro regreso a casa, bendice nuestros sueños, bendice nuestra semana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, salude a sus hermanos antes de irse, por favor.